Caminas por un jardín de 7 metros de ancho, ves un césped verde, una valla nueva de madera tratada, y, aún así, sientes que algo falla, que el espacio se ve barato, desordenado, como un mercadillo de domingo. Te aseguro que ahora mismo pasas por delante de cualquier parcela pequeña y vas a encontrar 3 decisiones erróneas que costaron 0 euros, que parecieron lógicas en su momento, pero que arruinan la estética por completo. No hablo de plantas marchitas ni de tierra arcillosa compactada. Hablo de pequeños fallos de diseño que restan valor a tu vivienda de forma silenciosa. Hace 3 meses visité un chalet adosado en el que el propietario se había gastado 4.200 euros en plantas ejemplares, pero el espacio transmitía una sensación incómoda de desorden visual que no lograba identificar. La verdad es que los espacios reducidos no perdonan los errores de escala ni la falta de criterio. Cuando los metros cuadrados escasean, cada objeto emite un mensaje ruidoso. Vamos a analizar de forma estricta estas 10 decisiones equivocadas, ordenadas desde la que menos estropea el conjunto hasta el error absoluto que destruye la armonía visual de todo el patio exterior. Al terminar, la forma en que mides las proporciones de tu parcela cambiará para siempre. El error número 10 son las macetas y contenedores desparejados. Todo el mundo cae en esto por pura inercia de consumo. Vas al centro de jardinería en mayo, ves un contenedor de terracota que te gusta y lo compras. Al año siguiente visitas otra gran superficie, te llama la atención una jardinera de resina gris y te la llevas a casa. En 3 temporadas acumulas 8 recipientes que no guardan ninguna relación entre sí y tu zona de acceso exterior termina pareciendo una liquidación de existencias. Levántate ahora mismo, sal al patio y cuenta los materiales de tus soportes. Las macetas son lo primero que registra el ojo humano, incluso antes de que la vista procese el color de las flores o el estado del césped. Cuando mezclas barro cocido, plástico inyectado, madera tratada y piedra artificial, transmites un mensaje claro de improvisación. El cerebro busca patrones visuales. Si no los encuentra, percibe caos. La solución técnica es sencilla. Cuesta exactamente 0 euros y te llevará 30 minutos de trabajo físico. Elige un solo material base y limítate a 2 colores compatibles, aplicando lo que los paisajistas llamamos ritmo por repetición. 3 maceteros cilíndricos de zinc colocados juntos, con alturas escalonadas de 60, 40 y 30 centímetros, muestran una intención de diseño inmediata. 7 recipientes distintos diseminados por el suelo parecen basura. Coge los contenedores que rompan la unidad visual, vacíalos y guárdalos en el cobertizo. Lo que quede en tu terraza ganará prestancia al instante. Mucho cuidado con los recipientes de resina económica que intentan imitar la piedra caliza o el barro cocido. A 2 metros de distancia, la textura del polímero delata su naturaleza plástica. Un solo elemento que aparente una calidad inferior rebaja el nivel visual de una inversión botánica de 1.000 euros. La 9ª equivocación se comete cada primavera bajo la falsa creencia de que se está ordenando el espacio de forma limpia. Hablo de plantar en líneas rectas perfectas y pegadas a la valla de cerramiento. Esta decisión parece razonable porque la estructura de ocultación define el límite de la propiedad y lo natural parece seguir esa frontera geométrica. El problema estructural es que las líneas perfectas aplanan la perspectiva y reducen el campo visual. El patio termina pareciendo un huerto escolar o una exposición comercial de cultivo lineal, perdiendo toda sensación de jardín residencial. Lo que el ojo percibe como un espacio diseñado por profesionales es la profundidad de campo, lograda mediante la interrupción de las líneas de visión. Necesitas introducir volúmenes a distancias variables respecto al plano del fondo. Unas plantas deben avanzar hacia la zona central y otras deben retrasarse. Esa alternancia genera zonas de penumbra intermedia, capas de follaje y un juego visual que engaña al cerebro, haciéndole creer que el espacio es un 20% más amplio. No necesitas gastar un solo euro en nuevas especies para solucionar esto. El próximo sábado coge una pala de punta redonda, extrae los ejemplares de la fila delantera con su cepellón intacto y desplázalos hacia adelante entre 30 y 50 centímetros.
Rompe la línea recta creando una disposición al tresbolillo o una suave curva orgánica. Con las mismas plantas que ya posees, el resultado cambia por completo porque pasas de una alineación rígida a una composición con volumen. El octavo error se comercializa en todas las grandes superficies como la panacea del bajo mantenimiento y se transforma en una heradilla de limpieza en menos de 14 meses. Me refiero a colocar malla antihierbas textil debajo de las zonas de grava o corteza de pino. Una clienta me contrató el año pasado desesperada tras gastarse 850 euros en rollos de polipropileno geotextil y 3 toneladas de grava volcánica para su patio de 40 metros cuadrados. El argumento comercial suena imbatible. Extiendes el tejido negro, vuelcas el árido encima y te olvidas de las malas hierbas para siempre. La realidad física del suelo funciona al revés. El sistema ofrece una tregua aparente de 1 año, pero el viento y los pájaros depositan polvo, restos orgánicos y semillas flotantes sobre los huecos de la piedra. Las nuevas raíces germinan desde arriba, atraviesan la trama textil hacia abajo, buscando los nutrientes de la tierra y se anclan con fuerza. Cuando intentas arrancar el jaramago o el diente de león, la malla se desgarra, se deshilacha y sube a la superficie en jirones negros imposibles ocultar. En 3 temporadas tienes un suelo irregular, con plásticos rotos asomando entre las piedras y un aspecto de obra abandonada. La regla de los profesionales para el control biológico no se basa en barreras plásticas, sino en el principio de exclusión por luz mediante espesor crítico. Para suprimir la germinación de adventicias de forma limpia durante 5 años, necesitas una capa compacta de acolchado orgánico de corteza de pino de calibre medio con un grosor estricto de 10 centímetros directamente sobre la tierra limpia. Este material se descompone lentamente por su base, aporta ácidos húmicos, mejoran la estructura arcillosa del suelo y bloquea el 95% de la radiación solar indispensable para las semillas. Si prefieres un acabado mineral con gravilla de río de grano 12 milímetros, retira cualquier plástico, nivela el terreno y aplica un espesor mínimo de 8 centímetros de piedra. Las pocas semillas que caigan se retirarán con la mano de un tirón suave en 2 segundos, sin roturas, sin arrugas artificiales y sin plásticos flotando con cada ráfaga de viento. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tu jardín cambia de categoría de forma drástica en cuanto se encienden las luces automáticas de la tarde? El séptimo fallo de nuestra lista, y uno de los que más desvaloriza las reformas exteriores, es clavar balizas solares económicas con estaca por todos los huecos libres del terreno. Es el producto estrella de los catálogos de exterior. Un lote de 10 unidades por 29 euros que pinchas en la tierra donde ves un hueco oscuro. El problema técnico reside en la temperatura de color de los diodos LED que emplean estos dispositivos de bajo coste. Emiten una luz blanca fría de 4500 a 6000 Kelvin, idéntica a la iluminación de un quirófano, un aparcamiento subterráneo o una nave industrial. Esta longitud de onda aplana los volúmenes botánicos, transforma el verde vivo de las hojas en un tono grisáceo mortecino y destruye la calidez del espacio exterior. En lugar de un oasis relajante para cenar con amigos, configuras una escena gélida e incómoda. Además, la distribución aleatoria de 10 puntos de luz idénticos genera ruido visual. El ojo humano se satura al no encontrar una jerarquía lumínica clara. La técnica profesional de iluminación exterior exige aplicar la ley del contraste selectivo. El aficionado busca inundar todo el suelo de claridad barata. El diseñador busca proyectar sombra y destacar estructuras concretas. Sustituye esas 10 estacas parpadeantes por solo 2 proyectores estancos con certificación de aislamiento IP65 orientados de abajo hacia arriba, equipados con bombillas LED de 2700 Kelvin, que es el estándar de luz cálida residencial. Coloca uno en la base de un árbol de tronco interesante, como un olivo o un abedul, y el segundo apuntando a una pared de mampostería para resaltar su textura. Pasar de 10 puntos fríos dispersos a 2 focos cálidos dirigidos transforma un rincón vulgar en un espacio sofisticado por un coste de 60 euros en materiales
y 2 horas de instalación con cableado enterrado a 30 centímetros de profundidad. De muchos propietarios confunden de forma sistemática la limpieza hacida con el diseño paisajístico, lo que nos lleva directos al sexto error: podar de forma obsesiva todos los arbustos en forma de esferas perfectas o cubos rígidos. Estuve en una parcela de una urbanización periférica donde el dueño dedicaba 4 horas cada 2 semanas con un cortacetos eléctrico de gasolina a repasar hasta el último espino fuego y cada ligustre de su terreno, para dejarlos como balones de reglamento. Al principio el resultado impacta por su simetría y orden geométrico, pero el efecto a medio plazo es desastroso para la salud del ejemplar y para la estética del conjunto. Cuando sometes a toda la masa vegetal al mismo patrón geométrico, el espacio se vuelve rígido, artificial y pierde su dinamismo natural. Estás aplicando topofilia mal entendida. Físicamente, el recorte repetitivo de las puntas estimula la brotación masiva de yemas axilares exclusivamente en la periferia exterior de la copa. Esto genera una corteza de hojas tan densa que impide el paso de la luz solar y del aire hacia el interior de la estructura. Las ramas internas se secan, pierden el follaje y el arbusto se convierte en una cáscara verde hueca con el interior pelado. Si sufres una plaga de pulgón o pasas un verano con restricciones de riego que dañen esa capa exterior, la planta mostrará calvas leñosas imposibles de recuperar a corto plazo, obligándote a un ciclo esclavo de mantenimiento. La alternativa técnica es la poda de aclareo selectivo mediante tijeras de bypass de acero templado. Introduce la herramienta dentro de la masa foliar una vez al año, localiza las ramas que se cruzan o que estén secas y córtalas desde su base para permitir que la luz ventile el corazón del arbusto. Deja que el perfil exterior respete el hábito de crecimiento natural de la especie, ya sea arqueado, erecto o extendido. Un espécimen con su silueta natural pulida parece vivo, elegante y maduro. Un grupo de esferas perfectas parece el mantenimiento descuidado de un parque temático. El quinto error se sitúa justo en la frontera donde el diseño se desmorona por falta de estructura, y consiste en no definir un límite nítido, físico y vertical entre la superficie de césped y los macizos de plantación. La psicología de la percepción visual demuestra que el cerebro humano procesa las formas mediante el principio de delimitación de contornos. Cuando el ojo analiza un paisaje, busca líneas claras de separación para organizar la información y clasificar el espacio. Si estas líneas se difuminan, la mente interpreta el entorno como un lugar abandonado, descuidado y de baja calidad arquitectónica, sin importar el valor real de las viviendas circundantes. Trabajé en una reforma donde el propietario pasaba 3 horas semanales segando su pradera con un cortacésped de gasolina excelente. Pero la propiedad seguía viéndose desaliñada, porque las raíces del césped de tipo grama invasora se introducían unos 40 centímetros dentro de las zonas de tierra, mezclándose con las flores. El error común es pensar que pasar el cortacésped soluciona el problema, pero la cuchilla horizontal solo recorta la altura de las hojas superiores, dejando intactos los estolones subterráneos que avanzan de lado bajo la superficie. La solución profesional definitiva requiere una herramienta específica llamada perfilador de praderas o pala de media luna. El proceso técnico consiste en clavar la herramienta de forma totalmente vertical, siguiendo el trazado exterior del macizo, realizando un corte limpio que genere una zanja pequeña con un escalón de 5 centímetros de profundidad entre el nivel del césped y la tierra de cobertura. Esta interrupción física del terreno corta las raíces laterales, detiene el avance de la hierba y genera una línea de sombra oscura que enmarca la plantación de forma espectacular. Realizar este proceso 2 veces al año, una en marzo y otra en octubre, toma apenas 40 minutos en un jardín mediano. Cuesta 0 euros si ya posees la herramienta básica y eleva el estatus visual del entorno más que cualquier fertilizante costoso del mercado. Entramos en el terreno de las inversiones financieras importantes con el cuarto error. Un fallo que suele generar grandes arrepentimientos económicos tras los 2 primeros inviernos. Instalar tarimas de madera de pino de baja calidad directly
sobre suelo compactado o con un apoyo deficiente. Hace 2 años me llamó un cliente que había desembolsado 1.200 euros en listones de madera blanda, tratados en autoclaves clase 3 para cubrir una zona de comedor exterior de 15 metros cuadrados. La instalación se realizó directamente sobre la tierra nivelada, con un lecho fino de arena de río de 3 centímetros. En solo 24 meses, la humedad constante del subsuelo, atrapada por la falta de circulación de aire inferior, pudrió la cara oculta de los listones. Arqueó los tornillos de fijación y convirtió la superficie en una zona resbaladiza y peligrosa debido a la proliferación de hongos microscópicos. Además, visualmente, este tipo de madera económica pierde sus aceites naturales enseguida, adquiriendo un color grisáceo manchado, irregular y sucio que denota un deterioro estructural evidente. El propietario intentó solucionarlo aplicando un barniz de poro cerrado con color, pero a los 6 meses el producto comenzó a descascarillarse por la presión del vapor de agua interno, empeorando el desastre. La regla técnica de los profesionales exige sobreelevar cualquier estructura de madera un mínimo de 50 milímetros sobre el nivel freático mediante rastreles de soporte tratados para clase 4, apoyados sobre plots de polipropileno regulables. Esta cámara de aire inferior garantiza un secado continuo por ventilación cruzada. Si el presupuesto lo permite, optar por lamas de composi de alta densidad sobre una estructura de aluminio elimina el mantenimiento anual. No sufre deformaciones por torsión y mantiene una tonalidad antracita o madera noble inalterable durante 20 años, lo que demuestra que lo barato sale caro a medio plazo en el espacio exterior. El tercer error de nuestra cuenta atrás desmonta por completo la intuición natural del comprador y se resume en adquirir las especies vegetales, fijándose únicamente en el aspecto estético que exhiben en el mostrador del vivero el día de la compra, ignorando su volumen de desarrollo definitivo. El sesgo cognitivo nos empuja a comprar con los ojos el ejemplar más florido, compacto y llamativo que cabe en el maletero del coche. Recuerdo el caso de una familia en un chalet adosado con un patio de luz interior de solo 12 metros cuadrados. Compraron un ejemplar precioso de árbol del amor que medía 1,5 metros de altura en su maceta de plástico de 20 litros. El problema técnico surgió porque no consultaron la ficha técnica del espécimen, cuyo desarrollo maduro alcanza los 8 metros de altura y una anchura de copa de 6 metros en condiciones óptimas de suelo. En 5 años, las ramas golpeaban los cristales de las ventanas del primer piso, las raíces levantaban el pavimento de baldosas de la terraza y la sombra absoluta impedía el crecimiento de cualquier otra planta inferior. Tuvieron que gastar 400 euros en un servicio de tala profesional para retirar un árbol que costó 40. El diseño paisajístico profesional exige aplicar la regla de la proyección madura a 10 años. Antes de abrir un hoyo de plantación, dibuja en un plano a escala el diámetro máximo que alcanzará el arbusto cuando sea adulto. En superficies reducidas es un error colocar especies de crecimiento desmesurado, pensando en podarlas continuamente para frenarlas. De igual modo que es un error llenar un hueco estructural con plantas perennes, diminutas que tardarán una década en cubrir la zona, dejando la composición incompleta y desequilibrada. Compra pensando en las dimensiones del futuro, no en la fotografía del presente. El segundo gran error, que socava de forma silenciosa la armonía de cualquier diseño exterior, consiste en acumular demasiados puntos focales que compiten con agresividad por captar la atención del observador. Un hito visual o punto focal es aquel elemento singular que el cerebro selecciona en primera instancia para anclar la mirada y comenzar a descifrar la geometría de un entorno. Cuando dispones un único elemento de gran fuerza visual, toda la composición adquiere un sentido de orden, equilibrio y resolución espacial inmediata. El problema surge porque la mayoría de las personas compran complementos de forma aislada. Una tarde adquieren una esfera de espejo texturizada. Al mes siguiente una pequeña figura decorativa de piedra caliza. Más tarde un baño para pájaros de hierro fundido y para rematar colocan una jardinera elevada de madera exótica.
Trabajé en el paisajismo de una vivienda unifamiliar donde el patio de 50 metros cuadrados albergaba 6 de estos objetos repartidos por las esquinas. El propietario se había gastado cerca de 700 euros en accesorios decorativos de alta calidad, pero el espacio transmitía una tensión insoportable. La mirada saltaba de un estímulo a otro sin descanso, generando una sensación subconsciente de agobio y estrechez, parecida a la de una tienda de regalos abarrotada. La explicación técnica responde al fenómeno de la saturación perceptual. El ojo humano necesita vacíos visuales, áreas de descanso como una masa uniforme de follaje verde o una superficie de grava limpia, para poder valorar un elemento destacado. La solución profesional no requiere gastar dinero, sino aplicar un proceso estricto de edición y descarte. Sale al exterior, retira absolutamente todos los adornos móviles y selecciona un único objeto principal, como un gran macetón de terracota clásica con un ejemplar de boj maduro. Ubícalo en el punto de fuga principal de tu ventana del salón. El resto de accesorios deben desaparecer de la vista o guardarse en el trastero. Al principio, el espacio te parecerá extrañamente sobrio, pero en menos de una semana empezarás a percibir la parcela como un lugar amplio, elegante, sofisticado y plenamente equilibrado. Llegamos al puesto número 1 de nuestra lista. El fallo definitivo que comete el 90% de los aficionados y que arruina cualquier esfuerzo previo. La ausencia total de una paleta de colores coherente y unificada. Este es el motivo real por el que muchos espacios exteriores se perciben como entornos inconexos, estridentes y de baja calidad, sin importar los miles de euros invertidos en sus reformas. Imagina por un instante un salón donde las paredes son de color verde oliva, el sofá es de cuero marrón, los cojines son de un tono azul brillante, las estanterías son de plástico blanco y las cortinas lucen un estampado geométrico rojo. Te parecería un desastre absoluto. Sin embargo, aceptamos ese mismo caos en el exterior sin pestañear, compramos macetas de terracota naranja, pintamos la valla perimetral con un protector leñoso de color nogal oscuro, instalamos un conjunto de comedor de aluminio gris antracita. Compramos tumbonas de resina blanca y añadimos textiles de color verde turquesa. El resultado técnico es una fragmentación del espacio que reduce la perspectiva y satura el sistema nervioso. Recuerdo un proyecto crítico en un chalet adosado donde la propietaria pretendía demoler un pavimento de piedra natural de 3.000 euros porque sentía que el jardín se veía vulgar. En lugar de ejecutar esa obra tan costosa, analizamos los colores del entorno y descubrimos 12 tonalidades incompatibles conviviendo en apenas 30 metros cuadrados. La estrategia profesional consistió en aplicar la regla del equilibrio cromático en 3 niveles. Escogimos un tono gris cemento como base neutra para los muros y el suelo, un tono madera de teca para dar calidez a la zona de descanso y un único color acento, el azul índigo, limitado estrictamente a los cojines y a 2 maceteros principales. El cambio de percepción fue radical. Gastando solo 90 euros en pintura exterior acrílica y 2 fundas textiles, el jardín pasó de parecer un muestrario de materiales a transformarse en un oasis privado con un diseño de nivel hotelero. Tu plan de acción inmediato consiste en auditar tu espacio exterior y reducir drásticamente los colores competidores. Elimina los tonos discordantes, unifica los soportes de las plantas pintándolos con el mismo esmalte exterior mate y restringe los colores de la floración a una gama armónica, como blancos, violetas y rosas suaves. La edición cromática es la herramienta de diseño más potente, económica y transformadora que existe en el paisajismo moderno. Reconocer que tu patio exterior sufre 3 o 4 de estos errores no debe ser motivo de frustración, sino una gran oportunidad de mejora. Es completamente normal que los espacios exteriores evolucionen de forma improvisada a lo largo de los años con compras inconexas y decisiones de fin de semana. Lo maravilloso de la jardinería y el paisajismo residencial a pequeña escala es que casi todas estas equivocaciones estructurales se pueden solucionar aplicando criterios de ordenación, limpieza y descarte que no exigen presupuestos elevados. No necesitas contratar maquinaria pesada
ni adquirir materiales exclusivos para recuperar el control estético de tu propiedad. Un fin de semana dedicado a perfilar los macizos con la pala de media luna, unificar el criterio cromático de tus macetas y retirar los adornos excesivos que saturan la vista bastará para que tu jardín recupere la armonía. La elegancia y la amplitud visual. Cuéntame en la sección de comentarios cuál de estos 10 fallos técnicos has detectado en tu propio espacio y cuál de las soluciones propuestas te ha parecido más sorprendente para aplicar de inmediato. Leo y respondo cada una de vuestras aportaciones. Si esta información detallada te ha servido para entender mejor la escala de tu parcela, pulsa el botón de me gusta y suscríbete al canal. Seguiremos compartiendo guías técnicas muy prácticas y soluciones reales para transformar por completo la vida cotidiana en el hogar. Nos vemos en el próximo análisis detallado.